Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es tu emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su El que todo prestado es Gobierno Civil Bíblico. Así que, bueno, damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la oportunidad hoy de estar en nuestro programa acerca del gobierno civil bíblico. Hoy pues estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Bucaramanga, Colombia, después de algún tiempo de estar transmitiendo desde Centroamérica. Y estamos aquí. Este es un programa en donde hablamos de gobierno civil bíblico. Una propuesta no nuestra, una propuesta no de una iglesia o de una propuesta humana en general, no. Una propuesta que está en la Biblia, una propuesta dada por Dios que sí existe, una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos todos a este programa. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Polanco, chileno de nacimiento. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pastor Ricardo, por la invitación. Una vez más estar acá. Para mí siempre es una alegría estar aquí en este programa. Ya me siento de la casa, parte de. Así que muchísimas gracias. Claro, Feliz. Juan Carlos. Después vamos a ir comentando. Ajá. No, que estamos felices, un poquito ilusionados. Después vamos a ir comentando qué es lo que pasa, sobre todo en mis países vecinos de mi país, Chile, lo que está pasando, la situación. Claro que sí. Juan Carlos pues ha estado cubriendo también, ayudándonos cuando no hemos podido estar nosotros. Él estuvo la semana pasada cubriendo el programa, hablando sobre gobierno bíblico. Claro, antes de entrar como en el tema que nos concierne hoy, estaremos hablando sobre el dilema que hay cuando se legisla sobre la sexualidad. Porque por ahí hay una ley, la ley 229 del 2021, una ley en el Congreso en donde se quiere legislar que se enseñe sexualidad en todos los niveles de educación. Bueno, hablaremos de eso más adelante un poquito, qué dice la Biblia, en fin, pero hablemos un poquito entonces, Juan Carlos, de lo que está ahí, vivencial, contemporáneo, lo que pasó estos días. Hay una noticia de Argentina, hay noticias de Perú, y pues nosotros hemos estado muy preocupados en Colombia porque algunos países están siendo liderados, perdón, por personajes de izquierda. Perú es uno de ellos, Argentina es otro de ellos, entre otros, como Colombia, que en Colombia se ha elegido a una persona de izquierda que está trayendo mucho mal al país. Pero pasó algo en Argentina. ¿Qué ocurrió en Argentina, Juan Carlos? Sí, lo que pasa es que a Cristina Fernández de Kirchner la han estado investigando durante mucho tiempo. La señora es indudablemente indudablemente es corrupta. Hubieron homicidios durante el tiempo, los abogados que la estaban investigando, los abogados aparecían muertos. Había una mafia escondida detrás de ella y ayer por fin se pudo dar la disolución de su caso. Obviamente no la acusaron por todas las cosas que la debieron haber acusado, pero sí la acusaron por, no me acuerdo cuál es el término legal, que es como crear una empresa y ponerla dentro, y ponerla como favorito en el gobierno para que le dé trabajo a esa misma empresa. O sea, es un negocio redondo en la que ella aprueba la ley, contrata a su misma empresa y está funcionando de esa manera. Es una empresa constructora que desde el año 2015, 2012, más o menos, están trabajando y han estado agarrando todos los proyectos del gobierno, cobrando plata de más. Obviamente hubo un desfalco increíble, que en la cual la hizo que se enriqueciera esta mujer, obviamente con sus cómplices, que se enriquecieran en casi, estamos hablando en pesos argentinos, en 7.000 millones de pesos argentinos. Eso es mucha plata. Yo estaba Entonces, escuchando que eran como 1.000
millones de dólares, Claro, algo más o menos. Es decía demasiado. César Vidal hoy. Ajá. Entonces, la condenaron por eso, 6 años presa, y aparte le quitaron el derecho a ejercer algún cargo público de manera perpetua. Entonces, claro, en Chile está, como el gobierno es amigo de, digamos, de este tipo de ideología, están rasgando vestiduras de que es un atentado a la democracia, como se le ocurre hacer ese tipo de cosas contra una mujer que fue tan popular en Argentina y acá. Pero obviamente ¿cómo se llama? La democracia la ocupan hasta cuando les conviene. Cuando ya no les conviene, pasa lo que pasó en Perú, que ahora vamos a estar hablando de eso. Pero generalmente, en resumidos términos, eso fue lo que pasó en Argentina. Podríamos estar hablando de manera más técnica, ¿no? Pero para no quitar tanto tiempo, pasó eso. A la mujer la pillaron por un cargo que hacía como este manejo indebido de plata para contratar a las empresas, enriquecerse de esa manera, y esto va a pasar 6 años presa. Ahora, lo que pasó en Perú Espérate, es un algo momentito. que... Quedémonos con Argentina porque pues yo estaba leyendo sobre Argentina y también estaba escuchando al doctor César Vidal, que también tiene un programa que se llama La Voz. Ajá, Y él ahí pues se habla de su España y habla de noticias de Latinoamérica. Él estaba diciendo que sin embargo, a pesar de que Cristina Fernández fue pues condenada a 6 años de prisión porque también fueron condenados un poco de su gente que trabajó con ella, pero ella tiene inmunidad política. Y dice la noticia que por tener inmunidad política, porque creo que es vicepresidente o senadora, algo es todavía, entonces no va a ir a la cárcel. Y que ella misma pues va a estar apelando para que pues esto tome su tiempo. Aquí dice, por ejemplo, el tiempo dice que Kirchner no irá presa, dada su ah, inmunidad como vicepresidenta y jefa del vicepresidente. Senado. Incluso podrá ser candidata en las próximas elecciones al cargo que desee. La sentencia queda firme y tiene aplicación solo cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión, según el nuevo Código Procesal Penal Federal, parcialmente en vigencia. Entonces, pues esa es la otra contraparte, ¿no? O Claro, sea, obviamente sí se siempre... juzga, sí es condenada, pero para que esto se lleve a cabo, entonces requiere un proceso largo Ajá, y además pues ella tiene cierta inmunidad política que impide que se aplique y pues fuera de esto pues hay un proceso donde la apelación que haga ella va a hacer que esto demore y demore y demore. Sin embargo, yo estuve leyendo que ella dice que ya no va a correr para nada, ¿no? Que ya no no, va a correr. Ajá. no va a correr para nada, pero puede seguir haciendo lo que está haciendo ahora. Si usted cree que el presidente de Argentina gobierna él, es ella la que gobierna a través de él. Claro, Entonces, porque bueno, ella lo puso, ¿no? claro. Ella puso el presidente. Bueno, pues esa es una noticia buena, no es Ujú, mala, es muy buena, porque sea como sea, se ha dictado un juicio, se ha claro, demostrado de que es culpable, claro, solamente de que pues no se puede apresar como tal, pero ya se muestra y esperemos que los argentinos reaccionen y no sigan apoyando pues a gente que tiene tremendas acusaciones y que pues ha demostrado en el proceso político del daño que le ha hecho al país. Eso claro. pasa en Argentina y es bueno porque es una voz de alerta para Latinoamérica que sí se puede tocar a aquellos que están en el poder y que quieren perpetuar su poder y destruir la sociedad por medio del gobierno. Entonces, ahora, ¿qué pasa en Perú? Sí, bueno, para terminar lo de Argentina, ya cerrando, Ajá. lo que usted dice es importante porque aunque obviamente ellos siempre van a ocupar su poder, las trancas políticas que hayan para poder evadir este tipo de pagos,
ya con lo que pasó ayer, culturalmente hay un cambio grande en el pensamiento de los argentinos porque se dieron cuenta de que pague o no pague, la ley ya dictaminó que es corrupto. Entonces, subconscientemente van a decir, estuvimos apoyando a una corrupta todo este tiempo. Y va a generar un cambio de mentalidad en la población argentina. Entonces, por Seguro. un lado, sí es bueno. Y lo que pasó en Perú, en cuanto al presidente Pedro Castillo, él ha estado haciendo un pésimo trabajo. Expresidente Pedro Castillo estuvo haciendo un pésimo trabajo durante este año y medio que ha estado en el poder, a tal punto de que ya el Senado ha intentado por tercera vez, lo que pasó hoy día, por tercera vez, intentar destituirlo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Las veces anteriores él no tenía miedo porque no tenían los votos para destituirlo, pero esta vez sí los tenían. Entonces, ¿qué fue lo que pasó antes de que se comenzara la votación? Este señor hace un movimiento tipo de ajedrez y comienza y anuncia un montón de cosas en las cuales dijo que iba a desintegrar temporalmente el Congreso, que iba a armar un Congreso hecho por una Provisional, diputación, es de emergencia. claro, funcional de emergencia, que él durante estos 9 meses, estos 9 meses, iba a llamar a una convención constitucional, que la constitución que existe ahora no se iba a ejercer durante 9 meses, que él iba a ejercer a dedo, digamos así de esa manera. Iba a hacer un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Iba ¿cómo se llama? A desarmar a la población civil. O sea, ya mostró su verdadera cara, que era una dictadura. Recordemos que Pedro Castillo es maoísta, o sea, es del comunismo más asesino que hay. Pero recordemos que Mao Zedong mató a más de 60 millones de personas. Y los mismos ideales que tenía él en cuanto a la reforma agraria, la tenía Pedro Castillo. Entonces claro, te hizo arriesgándose, por supuesto. ¿Qué pasó acto seguido? Porque esto no pasó en días, pasó en horas. O sea, durante toda la mañana ha pasado esta noticia, ha pasado en el transcurso de toda la mañana, digamos. ¿Qué pasó? Sus ministros comenzaron a renunciar uno por uno porque consideraron que lo que estaba haciendo era un golpe de Estado. Renunció el ministro de Comercio, el ministro de Exterior, tenía como 5 o 6 ministros tenía dentro, incluyendo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Acto seguido, pierde todo poder, el Congreso se le revela y los destituyen completamente. Quedó sin fuerza, intentó fugarse con su familia y la misma policía que lo estaba escoltando lo atrapa y lo lleva a la comisaría a la jefatura de policía de Lima. Y ahí está, lo han destituido como presidente, está esperando un juicio, lo van a enjuiciar por intento de golpe de Estado, por saltarse obviamente las normas constitucionales, y en este momento se encuentra ahí. Han mostrado videos, fotos del man ahí sentado como un niñito regañado en la jefatura de policía. Bueno, esta es una bandera que se levanta en Sudamérica, con nuestro país vecino Perú, muy interesante, porque pues esa es la tendencia de los gobiernos de izquierda. Todo gobierno de izquierda pues tiene una tendencia natural, que es la tiranía, el despotismo. Nada por voluntad propia, todo a la fuerza. Este hombre pues se atrevió a pasar los límites y pues por decreto inhabilitó al Congreso. Y creo que esa fue la estocada final para él, porque pues demostró su interés de definitivamente violar las leyes del país y llevar al país pues a un caos político, social, económico, gubernamental. Y pues gracias a Dios, ahí hay un gracias a Dios que el Congreso reacciona, y pareciera que el Congreso pues también está untado, ¿no?, con el hombre, que eso es lo que pasa, que los presidentes de izquierda tienen bastante gente en el Congreso, que respalden sus tonterías, y pues al final el Congreso se voltea y lo que hace es destituirlo y lo apresan. Eso es una cosa maravillosa.
que ojalá pudiéramos aplicarlo aquí. Tenemos que esperar que estos de izquierda de Colombia hagan el movimiento equivocado, que lo van a hacer en cualquier momento. Ya están, en todo lo que hacen es equivocado, por supuesto, pero al extremo, así como este peruano, presidente peruano, y esperamos que la gente que es inteligente del Congreso, las Fuerzas Armadas y todo esto, entonces puedan destituirlo y meterlo a la cárcel como corresponde. Bueno, esa es una noticia, Juan Carlos Polanco, política internacional, pues maravillosa, que da Y para, esperanza para un país como Colombia que va en el mismo camino. ¿Ah? para cerrar lo de Perú, ya queda la vicepresidenta, que es el equivalente a la vicepresidenta que tenemos acá en Colombia. Es como si se fuera el presidente y quedara la vicepresidenta. Lastimosamente. Es igual que él, pero ya el mensaje que dio el Congreso te avisa que no puedes llegar y hacer lo que quieras. Eso ya la va a tener a ella un poquito más cabizbaja. Limitada. Claro, más limitada. Que es lo que hay que tener, los poderes al estar separados, eso es lo que ocurre en sí. Tiene que estar separado el Ejecutivo del Legislativo y del Judicial completamente. Cuando están coludidos, ocurre lo que ocurre en países corruptos, en tiranía y cosas así. Como sea, es una buena noticia, pues se va el presidente a la cárcel, queda la vicepresidenta de la misma línea, por supuesto, pero ya queda débil, confiando y pues advertida de que cumpla solamente con su compromiso, porque también sería la primera mujer en Perú que gobierna el país. Bueno, están pasando cosas pasando en Latinoamérica, pero en Colombia, Juan Carlos, en Colombia estamos en las mismas, en crisis, y uno a veces no sabe cómo puede detener este mal que nosotros los colombianos mismos hemos colocado un mal en el gobierno. Hemos elegido un gobierno de izquierda, hemos elegido unos congresistas totalmente, no todos, pero un porcentaje alto, bien humanistas, alejados de las ideas históricas de las naciones libres y que están aplicando propuestas o haciendo propuestas que pues van en contra de la misma sociedad y tratando de llevar a la sociedad al caos. Y por ahí me recordaba algunos escritos que he leído de los izquierdistas históricos que pues hablan de que una de las cosas que hay que hacer para controlar una sociedad es llevarlos al placer. Déjenlos que se entretengan, que tengan placer y así nosotros podemos entonces hacer cosas por acá sin que nadie se irrite. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro Congreso de Colombia hay una ley, la ley 229 del 2021 en la Cámara. Exacto. Que habla, el proyecto dice educación sexual integral, un proyecto de educación sexual integral. Y pues la idea de este proyecto de educación sexual integral es promover la sexualización temprana, porque es tremendo esto que dicen que temprana, desde los 5 años, pues a promover la sexualización temprana. Y eso trae pues la promiscuidad. Ajá. Y por supuesto el aborto, y algo que está incluido es la transexualidad. O sea, definitivamente es un proyecto que está en contra de la libertad de educar, pues es el gobierno que por ley quiere tratar de imponer un tipo de educación que le trae muchos conflictos a la familia, porque ya no deja que la familia sea que eduque al hijo, sino que sea el gobierno el que decide por ley qué tipo de educación hay que darle a los hijos. Bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito hoy, Juan Carlos, porque ese es el tema nuestro, del peligro de tener legisladores sin temor a Dios, el peligro de tener legisladores apartados de la realidad histórica de las naciones y apartados de la realidad histórica de la nación misma, como es Colombia,
y por ende, como no tienen la conexión, entonces son individuos, son personajes que comienzan a crear leyes solamente para el momento, las cuales van a tener muchos problemas en el futuro. Entonces, estaremos hablando de esto, de cuando se legisla para, para el sexo, la sexualización de las personas. Entonces vamos a estar hablando de eso, qué dice la Biblia, por qué es equivocado que el gobierno mete la mano en esa parte que es una parte privada. Fíjate, Juan Carlos, una parte privada, es íntima, es un individuo, y el gobierno ya quiere meterse en esa área para comenzar a controlar esa parte. Claro, lo que pasa es que detrás de eso hay filosofías erradas, ¿no? Freud decía que el hombre es sexual 100%, y que la única forma, pues, de que el hombre se controlara, la única forma de que el hombre pudiera estabilizarse era, pues, soltando ese potencial sexual que tiene, y así tendría un control mental, espiritual, físico, y pues promueve su filosofía la sexualidad como una prioridad dentro de la realización del individuo. Vamos adelante, Juan Carlos. Claro, algo que tenemos que tener claro también, como la premisa, la base de todo esto, la idea es que el comunismo es una religión, ¿cierto? Tienen sus mártires, tienen sus libros sagrados, tienen sus dogmas, tienen todo lo necesario para ser llamado religión, y lo que quieren hacer es quitar al Dios, al único y verdadero Dios, de toda la esfera de la sociedad y colocar a su Dios, que es que el Estado. Todo lo que hacen ellos es para darle honra y poder a su Dios, que es el Estado, a su ídolo. Entonces, se han dado cuenta que una de las grandes trabas, de los grandes muros que tiene el avance de esta idea que ellos tienen es la familia tradicional, ¿cierto? Entonces, han estado desde los años 60, han estado instaurando leyes de hipersexualización, leyes de drogadicción, leyes de feminismo para distorsionar, hacer pelear a la esposa del marido, hacer pelear a los padres del hijo y destruir a la familia completamente. Entonces, todo este tipo de leyes en sí que estamos viendo hoy en día apuntan a un fin mayor, que es que la familia, el individuo, quede sin respaldo absoluto. Porque tú no puedes tener el respaldo de tu ciudad, de tu país, pero sí tienes el respaldo de tu familia. Entonces, al quitarle ese respaldo, automáticamente el individuo queda frágil, queda solo y queda fácil de manipular como sea. Entonces, por eso es que se promueven este tipo de leyes, digamos, para destruir a lo que ha frenado su avance, porque él está avanzando, y para frenar esto tienen que destruir este punto que es la familia fundamental. Claro que sí. Entonces, pues ese es el peligro, ¿no? El peligro es que, pues, este tipo de proyectos de ley son impulsados por individuos que quieren desestabilizar la sociedad. Esa es la idea. Y pues hay muchas formas. El asunto en cuestión es que, pues, en la Constitución, lastimosamente, ya hay algunas leyes que como que respaldan este tipo de iniciativas presentes, ¿no? Y son leyes que están ahí ya escritas, pero que no las conocemos o no las conoce la gente. Por ende, al no conocerlas, las personas, cuando salen ahora en relevancia, son leyes o proyectos que están ya como respaldados, porque como ya hay una ley anterior que comenzó a meterse con la familia, a meterse con la educación de los hijos, entonces esas leyes que ya están ahí, como por ejemplo la que luchamos en el Congreso pasado, una fue que hay una ley donde se prohíbe que los hijos castiguen a sus hijos, o sea, no los pueden disciplinar. No sé quién va a disciplinarlos, ¿no? Tal vez el Estado, pero hay una ley. Segundo, hay otra ley por ahí, que es la escuela de padres, en donde el gobierno es el que hace la agenda de qué tipo de educación se le da a los padres, para que los padres, pues, a la vez tramiten a sus hijos y el colegio, en fin. Y ahora, pues,
está este otro, entre muchas cosas, lo que conocemos, ¿no? Porque hay muchas cosas que desconocemos. Recuerden que hay 6 millones de leyes en la Constitución. Y aquí estamos trayendo a memoria 2 y una nueva que quieren colocar. Entonces, aquí mi asesora de mi programa me dice que es muy importante que clarifiquemos que cuando hablamos de naciones en caos, estamos hablando de una sociedad en desorden, una sociedad inestable, una sociedad que cae en ruina, una sociedad que queda sin virtud y que finalmente termina en la inmoralidad. Entonces, esta ley 2029, a ver cómo es que es la ley. La ley 229, sí, 229 del 2021, 2021. es una ley de inmoralidad, porque quiere que al niño no sean los padres que eduquen la parte sexual a los niños, sino que quieren que sea el gobierno, a través del Ministerio de Educación, eduque a los niños a partir de 5 años. Pero déjame, yo leo aquí un texto que tengo en la Biblia, en Isaías capítulo 10. Tengo un texto bíblico que quiero leerlo como como que nos dé una base bíblica de el peligro de cuando hablamos de los legisladores, estamos hablando de Senado y de Cámara, claro, también presidencia, porque la presidencia también hace decretos, ¿no? Aunque los decretos pues son temporales, porque recuerden que las leyes son para siempre, los decretos son temporales, pero comienzan a afectar como sea. Entonces, en Isaías capítulo 10 dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ese es Isaías capítulo 10, del 1 al 4, que nos habla entonces de los que hacen leyes. La Biblia, los que hacen leyes, ¿quiénes son? Pues los gobernantes, y lo que hacen las leyes de un país, pues es el Congreso. Leyes es el Congreso, porque en la Asamblea Departamental no hacen leyes, ni tampoco el Consejo hace leyes, y ni tampoco el presidente hace leyes. Lo que hacen leyes son los congresistas, Senado y Cámara. Ahí donde está pues, el asunto, y que debe ser una llamada de advertencia a Juan Carlos, porque es muy importante saber a quién se va a elegir para que vaya al Congreso, porque son los que van a hacer leyes. Y una ley es para toda la vida. Por lo regular, cuando una ley se hace, ya se hace ley de la República, quitarla es muy, muy complicado. Por eso es que tenemos que despertarnos, estar alertas ahora para impedir que se sigan añadiendo a la constitución del país leyes que están en contra de los ciudadanos. Por ejemplo, Petro ya anunció expropiar tierras. Escúcheme bien esto porque esto es importante. Pero Petro anunció expropiar tierras, pero no lo ha hecho ni por decreto, que podía hacerlo, y no lo ha hecho ni porque se colocó una ley nueva, no, sino que esas leyes ya fueron hechas por alguien, ya estaban ahí en la Constitución, esa ley ya estaban allí. Lo que está haciendo Petro ahora es tomando una ley que ya está hecha anteriormente y está usándola para usarla para expropiar terrenos de personas con la excusa de que son damnificados y que merecen tener propiedad, y el que tenga propiedad
no puede decir nada cuando un damnificado, guiado por el gobierno, pues toma su lugar y posiblemente puede quedar para siempre allí. Expropiación legal. Bueno, Bueno, esas son cosas que están ahí calientitas, que ignoramos nosotros, ¿no? Que ignoramos. Pero ahí está el peligro de hacer leyes. Entonces nuestros legisladores están haciendo leyes para llevar nuestra sociedad a la inmoralidad, Juan Carlos. Ser inmoral por ley. ¿Qué te parece ese concepto? O sea, el gobierno dice, mire, usted puede ser un inmoral y nadie lo puede condenar. Dígame eso. claro. También es importante lo que usted dice por el tema de cómo manipulan el lenguaje, manipulan los términos para que se escuche todo bonito. Como por ejemplo, en la expropiación ya no es expropiación, es el darle el derecho a vivienda a las personas damnificadas. Se escucha bonito todo, ¿cierto? No es un adoctrinamiento sexual y moral, sino es educación integral. Es una educación que tú, o sea, hace que las personas que no tienen este conocimiento, obviamente, este temor de Dios, este discernimiento, se sientan cómodos, se sientan felices y de hecho quieran ser parte ser parte de estas cosas que se están generando ahora. Sí, no, yo creo que mi hijo aprende este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque manipulan el lenguaje de una manera, mienten de tal manera, tienen un carisma que te hacen sentir como, sí, lo que están haciendo es real, es verdadero, manipulan el lenguaje, distorsionan la realidad de las cosas y engañan completamente. Sí, y me parece pues terrible que violen, que a través de esta propuesta se viola la autoridad legal que tienen los padres de educar sexualmente a sus hijos. No hay nadie mejor preparado en la historia de las naciones y de las familias que los padres para llevar a los hijos en el proceso del área sexual. Cuando una otra agencia, aparte de la familia, escuche bien, cuando una agencia aparte de la familia se mete a enseñar sobre sexualidad, ya no es sexualidad, ya es inmoralidad. Eso incluye la iglesia. La iglesia no tiene autoridad para enseñar sexualidad. La iglesia enseña sobre santidad, pero no sobre inmoralidad ni sexualidad. El colegio no está autorizado para enseñar sexualidad. Aquí hablamos entonces ya de las jurisdicciones que son limitadas, ¿no? Cada jurisdicción está limitada, que no puede traspasar. Entonces, ni la iglesia, ni el colegio, ni el entretenimiento, ni el gobierno tienen esa autoridad legal, natural o derecho natural dado por Dios para meterse a enseñar a los hijos sexualidad. Y menos agarrar a un niño de 5 años y exponerlo a situaciones íntimas de pareja cuando él no está preparado para enfrentar esto. Claro, hay una agenda ahí detrás que se quiere ratificar, y es la agenda del LGTBI. Cuando uno ve niños, hombres vestidos de niñas y pintoreteados y todo el cuento, pues son niños inocentes que están siendo guiados por adultos irresponsables para tener este comportamiento, y esos niños pues como no tienen más sino ese tipo de educación o de guía, pues comienzan a actuar pensando que están haciendo lo correcto. Pero la realidad que los más perjudicados en este panorama son los mismos niños, porque son inocentes, no saben. Cuando se den cuenta de la realidad de la vida, pues para muchos va a ser muy doloroso. Sí. Y eso pues aumentará, si esto llega a suceder en cantidad, aumentará gente que estará suicidando, porque pues han perdido su identidad, no saben quiénes son, gente que caerá no solamente en la inmoralidad sexual, sino que caerá en la drogadicción, tratando de encontrar alivio para su dolor, su pena. En fin, este es un camino, esta ley 229 del 2021 es realmente, Juan Carlos, una desgracia
para Colombia. Y estamos hablando a estos legisladores de la Cámara y del Senado que creen que tienen toda la autoridad para meterse con asuntos privados, asuntos familiares. Queremos decirles que eso no les corresponde a ustedes y que la Biblia dice, hay de aquellos que legislan, hay de aquellos que hacen leyes que van en contra de la ley natural, hay de aquellos que promueven la inmoralidad. Mira, hay un libro precisamente de César Vidal, que creo que llama Sodoma y El Gomorra. pecado de Sodoma. ¿Ah? El pecado de Sodoma. El pecado de Sodoma. Tú lo has leído, ¿no? Yo también. Ajá, sí. Entonces estamos conectados ahí con ese libro. Y hacemos esta advertencia, evidentemente, a la sociedad, a los padres de familia que nos escuchan, nos ven en vivo, y a aquellos que nos verán en diferido. Cuando vean este título sobre legislando la sexualidad, les interese y escuchen ven este programa, pues lo que estamos haciendo aquí es advirtiéndoles y lo que Dios dice. Dios dice, o sea, el problema de la sexualidad y de la inmoralidad no es algo nuevo, siempre ha existido en la historia. ¿Cuál es el dilema de una sociedad que pone en peligro? Cuando la inmoralidad se legisla, cuando la inmoralidad se hace ley, esa sociedad está en peligro de ser destruida. Por eso el libro de César Vidal, El pecado de Sodoma, habla de eso. Habla, siempre ha existido en la historia, aquí y allá y tal, pero ya cuando una sociedad acepta ese tipo de comportamiento, ese tipo de desorden, porque como una sociedad, Juan Carlos, va a aceptar que un niño de 5 años, de 8, de 10 años, de 12 años, 13 años, 15 años, un niño ya esté teniendo una actividad sexual suprema, o cómo se dice, saturada, experimentando hombres, mujeres, animales, lo que sea, y ya experimentando, niños experimentando relaciones sexuales con adultos. Eso ya es una bajeza. Claro, Eso ya es una... Ajá. Descubriendo cosas como la masturbación infantil, despertando sensaciones corporales, genitales en niños que no están preparados psicológicamente para que lo hagan a esa edad. Así es, mi preocupación con este programa hoy, con el título, es ese, de que no es posible que los colombianos aceptemos que unos legisladores se den el lujo de poner en peligro la sociedad, poner en peligro la vida de nuestros niños y de tomarse la autoridad de implantar dentro del sistema educativo la educación sexual a través de... Hay unas cartillas que están allí y es que ya está listo. Lo que pasa también es que han invertido un dinero los inmorales y malandros o gente que solamente piensa enriquecerse ellos mismos, ya han invertido un dinero en cartillas y videos que tienen para promoverlos y entonces tienen que distribuirlos. Y por eso la mejor forma de hacerlo es con leyes. Dale. Y por eso que vemos también empresas macromillonarias como Disney, Coca-Cola, marcas de ropa que están legislando a favor de este tipo de cosas, están apoyando todo porque hay plata de por medio. Se dieron cuenta de que ponerle una banderita multicolor, y ahora no es solamente, por ejemplo, el mes del orgullo gay, supuestamente, ya no es un día, sino es un mes, porque saben que durante ese mes, si le colocan una banderita multicolor a su producto, van a vender más. O sea, lo que buscan es enriquecerse más que nada en eso. Y en cuanto a lo que usted decía del libro del pecado de Sodoma, es interesante porque el doctor César Vidal inicia eso con el profeta Ezequiel. Y el libro lo comienza con el profeta Ezequiel y dice cuál fue la causa de la degradación de Sodoma. Entonces dice que la causa fue la abundancia de pan y la abundancia de ocio. Entonces cuando nosotros no estamos relajados, como dice uno de los fundadores de Estados Unidos, la tiranía no está más de una generación. O sea, yo puedo ser libre, pero mi hijo puede ser esclavo.
si no se le instruye bien los principios de la libertad que tiene que defender en sí. Entonces, cuando nos mantenemos, y esto lo que usted decía al principio, de que hacen leyes para darnos placer, para darnos comodidad, darnos felicidad, y mientras nos mantienen felices, es como lo que hacía Roma con la ley del pan y el circo. Mientras le daban pan a la gente, le daban circo, le daban coliseo romano, hacían leyes para esclavizarlos aún más. Entonces, cuando nosotros no tenemos el discernimiento político civil de entender cuáles son las leyes buenas y cuáles son las leyes malas, las que me esclavizan y las que no, van a seguir haciendo lo mismo. Así es. De manera que mis queridos oyentes y las personas que nos siguen aquí en este programa de gobierno civil, este es un programa de gobierno civil, pero civil bíblico. O sea, estamos hablando de la idea correcta del gobierno de Dios, y en la idea correcta del gobierno de Dios, pues el Congreso está limitado y sus leyes que promueven no pueden ir en contra de las leyes justas de Dios, que sostienen la libertad del individuo, que sostienen la vida del individuo y por ende que sostienen la propiedad privada del individuo. Entonces, los hijos no son del gobierno. Es que también es que hay muchos congresistas progresistas paganos que han sido educados con este tipo de educación. Por ejemplo, Rousseau, muchos legisladores admiran a Rousseau, pero Rousseau, él dice que los hijos no le pertenecen a los padres, los hijos le pertenecen al Estado. Por ende, esta gente sigue esas ideas, y como no le pertenecen a los padres sino al Estado, el Estado es que determina qué tipo de educación se le da. Claro, exactamente. Peligro. Adelante. No, pues estamos terminando. Dale tu último pensamiento. No, lo que estaba diciendo, o sea, el tener cuidado, el educarse bíblicamente lo más posible para poder identificar, y no solamente identificar, sino acusar e ir contra este tipo de ideas, luchar contra este tipo de ideas. Yo, como se llama, hace una semana aquí mismo tuve el privilegio de enseñar cuáles son los límites de la soberanía de las esferas. Entonces yo siempre decía que yo decía el lunes, decía que cada esfera Dios le dio a cada esfera, porque no es algo teológico hecho por el hombre, es algo dado por Dios, legalmente por Dios. O sea, es un principio bíblico, divino, que Dios le da a cada esfera un oficial. En el caso de la iglesia, el pastor, el obispo, el sacerdote, lo que sea. En el caso de la familia, el padre, y en el caso del gobierno, el presidente, el gobernador. Entonces, cada oficial tiene derecho a ejercer su ley bajo su círculo. O, por ejemplo, un pastor de una iglesia no puede tratar a sus hermanos como si fuera un padre de familia, ni fuera el presidente de una nación. Ni el padre, ni el presidente de una nación no puede tratar a sus ciudadanos como si fuera el padre de una familia, porque no están hechos para eso. Ni el padre puede tratar a sus hijos como si fuera una empresa y sus hijos fueran sus trabajadores en sí. Cada quien tiene su forma de actuar, y una no puede entremeterse encima de la otra, sino que todas a la par se deben a Dios, porque es Dios el que le da la autoridad a todas. No es que estemos por debajo del gobierno, después de la iglesia y después del individuo, no. Estamos todos a la par y todos nos debemos ante Dios. Muy bien, entonces este es un programa de alerta. Alerta a los colombianos, alerta a los colegios públicos, privados, alerta a los papás y mamás de lo que, si no comenzamos a hablar ahora y oponernos públicamente, se nos puede meter una ley que estará legislando la moralidad de nuestros hijos. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Juan Carlos, gracias por acompañarnos hoy. Creo que nos vas a acompañar en muchos programas de aquí en adelante, yo pienso. Gracias a todos los que pues nos siguen en vivo y los que nos siguen en diferido. Nos veremos los lunes a las 4 y miércoles a las 4 de la tarde. Así que nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Muchísimas gracias, bendiciones, que estén bien. Muchísimas gracias.